Frecuentemente nos olvidamos de una cifra que varias veces he repetido cuando hablamos de la persecución de la iglesia, ¿no? Y de la iglesia católica. Y los católicos, y en general los cristianos, son el grupo más perseguido en el mundo. Y claro, nosotros no somos muy conscientes de eso porque vivimos en una sociedad donde hay un proceso de descristianización muy rápido, pero todavía podemos celebrar nuestra fe, por lo menos. Todavía podemos ir a los templos, digamos, salvo Nicaragua o Cuba, todavía podemos ir a las iglesias, todavía podemos expresar nuestra fe, mientras que una cantidad creciente de cristianos, porque es donde más está creciendo el cristianismo, en el sudeste asiático, en el África, en el Oriente Medio, no puede. Y donde no solamente viven una persecución, digamos, pasiva, en el sentido que no pueden expresar su fe, que no pueden asistir a las iglesias. En Arabia Saudita está prohibido cualquier acto cristiano, ¿no? Y muchos filipinos que están en Arabia Saudita trabajando, por ejemplo, muchos indios de la zona de Kerala, que es de una mayoría cristiana, y muchos de ellos terminan en la cárcel simplemente porque se juntan en un hogar privado a leer la Sagrada Escritura. O sea, acá no estamos hablando ni siquiera de ir a misa. Está prohibido de llevar una cruz debajo de su ropa. Para que tengan una idea de los extremos de esta persecución que podemos llamar pasiva, ¿no? Es decir, donde las leyes no permiten practicar la fe. Pero luego hay otros lugares, como recientemente hemos visto en Pakistán, por ejemplo, o hemos visto en el estado de Yaranwala, ¿no? En la India. Las persecuciones se vuelven activas. Basta que un musulmán, por ejemplo, en Yaranwala, en Pakistán, perdón, diga, han blasfemado contra el Corán, y comienzan a quemar y asesinar a todo el mundo, ¿no? Y esto termina en una quema de sus hogares, destrucción de sus hogares, en el asesinato de varios de ellos, o los hindúes radicales, por ejemplo, en el norte de la India, que de pronto simplemente se enfurecen de cualquier cosa de los cristianos, incluyendo un pequeño éxito económico, que sea porque son más trabajadores, les va mejor, y la envidia lleva a que estos son enemigos del hinduismo y los comienzan a matar, ¿no? Entonces, de todas estas me gustaría me gustaría compartir una que me conmovió recientemente, ¿no? Hay un activista pakistaní cristiano que se llama Faraz Pervaiz, ¿no? Con Z, Faraz y Pervaiz. Yo lo sigo en su cuenta de Twitter, y él tuvo que abandonar Pakistán porque fue acusado de blasfemia por las leyes de blasfemia, que son ridículas y estrictas y están escritas simplemente para perseguir a las minorías religiosas, en la gran mayoría de los casos, a los cristianos. Y él, digamos, se ha convertido en un vocero internacional para combatir las famosas leyes de blasfemia, es decir, que sea ilegal que en los países de mayoría musulmana existan leyes contra la blasfemia. Y esto no significa que no existan leyes que pueden proteger, digamos, la religión de la minoría de deshonra, de insultos, etc. Pero cuando recientemente, por ejemplo, en Pakistán, un niñito con significativa discapacidad mental encontró un Corán viejo, ya bastante desmembrado, que estaba en un basurero, o sea que lo había botado un musulmán, ¿no? No sé qué protocolos tienen ellos para eliminar pero estaba así todo
todo maltratado. Entonces él lo tomó porque era un libro, porque él ni siquiera sabía qué cosa era, porque, como digo, insisto, discapacitado mental. Entonces lo partió en dos, porque ya estaba muy semi-partido, digamos, lo partió en dos. Alguien lo vio, sabía que era una familia cristiana, gritó blasfemia, blasfemia, y según la ley de la blasfemia, o sea, estuvo bien que este niño fuera apedreado, que su familia estuviera apedreada, y que nadie en la ley, los policías lo defendieran, porque esas son las normas aprobadas en los países de este tipo de barbarismo en pleno siglo XXI. Entonces, personas como Farhad Pervaiz insisten en que estas leyes no significan dejar de proteger las religiones de la mayoría, con lo que los cristianos estamos de acuerdo, pero sí significa que no se utilicen métodos brutales, prehistóricos, cavernícolas, para tratar a las minorías religiosas. Recientemente Farhad Pervaiz contó la historia de un joven en Yaranguala y pone el video que está, digamos, donde este jovencito habla en pashtun, o sea, habla en su propia lengua, pero hay una traducción, que este niño con su familia, y acá él no dice la edad, pero estamos hablando de un niño que no pasa de 10 años. Este niño cristiano dice: después de que me quemaron la casa y nos salvamos, y después ya la policía permitió que nosotros pudiéramos regresar a las cenizas de nuestra casa, pero donde todavía está el terreno, digamos, que nos pertenece. Sí, que algunos extremistas musulmanes le dijeron, mira, es muy simple. Si tú hubieras recitado la Shahada Kalma, ¿no? O sea, que son esta predicación, es muy fácil, entre comillas, hacerse musulmán. Simplemente hay que recitar una frase que reconoce la autoridad de Alá como el único Dios, ¿no? Y de Mahoma o Mohammed como su único y verdadero profeta. Uno ya ha aceptado el Islam y ya en ese momento eres musulmán y eres protegido por la turba multa que está a punto de matarte, ¿no? Y entonces le dijeron: mira, si tú hubieras recitado la Shahada Kalma, ¿no? Y te hubieras hecho musulmán, tu casa nunca hubiera sido quemada. Y no sé cómo para los musulmanes este es un argumento o sea, donde básicamente pues es un argumento de la brutalidad, ¿no? Mira, no hubiéramos matado a tu mamá si hubieras traicionado tu fe. Precisamente por eso has querido matar a mi mamá, para que yo traicione mi fe. Y por eso mi mamá en riesgo está, porque yo no traiciono mi fe. Pero no es culpa mía, es porque tú eres el animal que me quiere matar por mi fe, ¿no? Y esto es mi comentario, ¿no? Pero ahí sigue comentando qué es lo que dijo este joven. Y este joven dijo, de la forma más sencilla y sin miedo, ¿no? Y ahí está el video de la respuesta del joven, ¿no? Y él dice: mira, si hubiera recitado la Shahada, entonces habría perdido mi fe. Que en este momento mi casa esté completamente quemada hasta sus cimientos, está bien, pero yo no puedo permitir que mi fe se queme hasta sus cimientos por recitar la Shahada. Y si tengo que escoger que mi fe sea completamente quemada o mi casa sea completamente quemada, escojo mi casa, ¿no? Y la fuerza de este testimonio, hermanos, miren, he visto este video ya más de una vez y todavía me sigue conmoviendo profundamente, porque este jovencito habla detrás de su mamá, ¿no? O sea, su mamá está atrás, escuchándolo. Y es una mujer humilde, una mujer católica, que tiene
que también estuvo en riesgo, que también salvó la vida simplemente porque salió corriendo de ahí hasta que la policía descubriera que las acusaciones de blasfemia eran falsas, que nadie había blasfemado, nadie había quemado nada, y que en última instancia, según la ley de la blasfemia, hasta la ley de la blasfemia dice, bueno, pues apedrear y quemar la casa del que ha blasfemado, no de todo el mundo, no de todos los cristianos que conoces. Entonces, por la reacción de Occidente, el gobierno pakistaní, que como buen gobierno extremista islámico es absolutamente corrupto, no funciona y depende del dinero occidental para seguir existiendo y viviendo, finalmente se decidió, ante el escándalo, mandar a la policía. Estoy seguro que si no fuera por la dependencia económica de Pakistán de los fondos internacionales, especialmente Estados Unidos y Canadá, no hubieran mandado a la policía, estarían felices con que estén matando cristianos, ¿no? Pero finalmente mandaron a la policía, y cuando la situación se pacificó, es que este joven tuvo esta respuesta cuando los musulmanes vinieron a decirle, oye, mira, quemaron tu casa, pero quemaron tu casa porque no dijiste la shahada, pues no dijiste, Alá es el único Dios y Mohammed es su único profeta, no dijiste esa frase que, te das cuenta, es una pequeña frase, es una frasecita, es todo lo que tienes que decir para que no quemaran tu casa, y ahora estarías volviendo a una casa entera construida, ¿no? Entonces, me hace recordar a aquellos jueces romanos, ¿no?, que se veían obligados por la ley, allí cuando había un gran César, ¿no?, un gran emperador, que reactivaba la persecución activa de cristianos y pasaba estas leyes que si no hacían esto tenían que ser torturados a muerte, si no hacían esto. Entonces habían jueces romanos que cuando estaban juzgando a estos cristianos pensaban ellos mismos, ¿no?, esta ley es una estupidez. O sea, ¿por qué vamos a tener que decir que el emperador es una divinidad? Sabemos que el emperador no es una divinidad, entonces que la ley obliga a que los matemos porque no digan que el emperador es una divinidad, no. Entonces, y que además tienen que comer la carne sacrificada a los ídolos y tomar del vino sacrificado a los ídolos. Y estos pobres jueces, ¿no?, en su mentalidad pagana, hacían lo más posible. Entonces le decían, ya, mira, está bien. Tú no puedes decir que el emperador es Dios porque eso va en contra de tu fe. Entonces, mira, por lo menos di que, ya, no digas nada, pero por lo menos come pues el alimento sacrificado a los ídolos. Ni siquiera te tienes que comer una buena porción, un poquitito, ¿ya? Entonces estos cristianos decían, no puedo. Y cuando él veía que eran niñas, adolescentes, jovencitos, ancianos, y decía, yo no tengo ningún problema en mandar a la muerte a un criminal, pero estos chicos, estos abuelitos, ¿por qué los voy a matar? Entonces él decía, ya, mira, por favor, porque todos los paganos lo estaban observando. Mira, por lo menos todavía, toma un vasito de vino, un poquitito, un sorbito de vino, ¿no? Entonces decían, mira, no puedo traicionar a mi Dios. Y el juez mandaba a sus comisarios a decirle en secreto a los cristianos, mira, el juez dice que si haces la finta de estar tomando, e incluso no tomas ni una gota de vino, pero haces la finta de que estás tomando, entonces te deja ir con vida y ya no te molesta más. Y estos cristianos decían, aunque me baje las condiciones al último, mira, entiendo tu buena fe, pero lo que tú me estás pidiendo es que en el fondo no haga un gesto de esta naturaleza o de otra naturaleza, sino que es que yo haga creer a los demás que efectivamente estoy renunciando a mi fe. Y parte de mi fe es dar testimonio de mi fe, como este muchachito contemporáneo en Pakistán. Entonces,
Hermanitos, cuando digamos, ay, me tengo que levantar temprano para ir a misa, no. Ay, qué larga la homilía de este sacerdote. Ay, o cualquier otra cosa relacionada con vivir nuestra fe. Ay, caramba, ahora tengo que poner plata para donar para esta cosa. Piensen en estos mártires o confesores de la fe, como este joven que le han dejado vivir, o mártires como los que he mencionado, antes de quejarnos de nada. Y recordemos que somos un solo cuerpo con esos hermanos que están dispuestos a dar su vida por la fe, la vida literalmente. Que tengas un buen día.